Voy a arrancar con Javier Milei. Gracias, Javier, querido. ¿Qué tal, Esteban? Gracias por estar. No, por favor, un Una placer. hora esperándonos. ¿Sí? Es dato. Gracias por estar, de verdad. Bueno, ¿cómo estás de acá el domingo? Estamos muy tranquilos. Estamos esperando con serenidad porque creemos que todo lo que podíamos hacer lo hicimos y lo hemos hecho de la mejor manera que teníamos al alcance. Por lo tanto, creo que dentro de las posibilidades que teníamos hemos hecho un muy buen trabajo. ¿Estás conforme con la campaña que hicieron? Sí, creo que además han pasado cosas muy hermosas, ¿no? A lo largo de la campaña, ya sea, digo, para mencionar los últimos, ¿no? Lo que pasó en Corrientes, lo de Corrientes fue impresionante. Creíamos que era difícil de superar lo de Corrientes y nos encontramos que en Salta llegamos al aeropuerto y del aeropuerto al hotel había 3 kilómetros de cola de gente recibiéndonos. En Salta. Sí, y eso auguraba un acto interesante para la caminata, la caravana, perdón, y hubo más de 60.000 personas. Es verdaderamente estremecedor, o sea, una cosa es decirlo, otra cosa es estar ahí viviéndolo. Y después, lo de Mar del Plata también estuvo muy bueno. Y ayer estuvimos en Moreno y Lomas de Zamora, ¿no? En Lomas de Zamora y en Moreno, exactamente. Y también pasó algo muy interesante, ¿no? Que una de las personas me trajo una bandera de Israel. Y a mí me parece que eso como reflejo de la batalla cultural es muy fuerte. Quiero hablar bastante de eso, si me permitís hoy, de la batalla cultural. Pero antes, porque lo hablamos fuera del aire y te lo quiero preguntar, ¿qué es esto de viejos meados? Mira, sé que es una anécdota quizás, pero te lo quiero preguntar. Mira, a mí, yo te diría, Twitter es una cloaca, es un lugar extremadamente violento y si hay alguien que es muy violento en las redes, es la gente de Juntos por el Cambio, que se caracterizan por esta situación fatalmente arrogante, como se vio en el video. Lo del video es muy fuerte, ¿no? Es decir, algo así, es una suerte de una falacia ad hominem, o sea, vos estás equivocado porque sos joven, Sí, por decirlo de alguna manera. Y la realidad es que cuando yo miro los últimos 40 años, los jóvenes no estuvieron eligiendo todos estos desastres que hemos estado padeciendo, ¿no? Por lo tanto, me parece que primero una construcción inválida y empíricamente cuestionable y sobre todas las cosas muy autoritaria, ¿no? Porque en el fondo es, si vos no me votás a mí, estás equivocado. Y eso, Juntos por el Cambio, lo enfatiza todo el tiempo. Es decir, si vos, o sea, no los votás a ellos, estás equivocado. Y a mí me parece que no es así. Vos votás a quien se te dé la gana y después, digo, qué sé yo, es post la vida, ¿no? Porque también pudiste haber elegido el candidato ideal y pasar un montón de cosas que reconfiguró todo y también te pudo haber ido mal, a pesar de que eras un excelente candidato. Entonces, me parece que eso es una cuestión bastante fea, la del video. ¿Te molestó? No, lo entiendo como de quién viene. No se puede esperar otra cosa de Juntos por el Cambio. Que de hecho ni están juntos ni son el cambio tampoco. Así es que, nada, lo tomo como de quién viene. Pero no hay gente respetable, algún gobernador, intendente acaso en Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, pero el problema es que cuando se juntan prefieren ir por la miseria. Prefieren comportarse como miserables. Y en forma individual se manifiestan de otra manera, me decís vos. Sí, individualmente se manifiestan de otra manera, pero cuando tienen que hacer cuando entran en el cálculo político, para ellos vale todo. Y para mí no vale todo. Para mí se juega limpio siempre. Y Juntos por el Cambio jugó sucio, decís vos. Sí, obviamente, sí. La cantidad de operaciones que me han hecho en el último tiempo es verdaderamente obsceno. ¿Qué es lo de la batalla cultural, Javier? Que se habla mucho, pero creo que nunca lo hemos conversado en tele.
La batalla cultural tiene que ver con exponer frente a la sociedad los dos modelos que existen. A ver. Es decir, que por un lado vos tenés la tradición colectivista y por otro lado la tradición liberal. Y que yo creo que el sistema político argentino se debe a un ordenamiento de esas características. De hecho, una de las cosas que nosotros inferimos que va a ocurrir si nosotros somos acompañados en las urnas de una manera que lleguemos al poder, nosotros creemos que va a haber un cambio en todo lo que es el sistema político argentino. O sea, va a dejar de existir Juntos por el Cambio como existe hoy, va a dejar de existir el peronismo como lo conocemos hoy. Unión por la Patria tal cual está conseguido va a dejar de existir para vos. Exactamente, va a dejar de existir y creemos que va a haber un reordenamiento en función de esta visión de si vos querés estar del lado de la ciudad de la libertad o querés adherir a alguna versión colectivista. Y me parece que eso va a ser algo muy útil para que la gente cuando vote, no vote engendros diseñados para ganar elecciones, sino que vote una visión de cómo funciona el mundo y frente a eso, cómo se actúa. Y eso no es menor. Vos podés entrar a ver, la batalla cultural tiene distintos aspectos. La batalla cultural se volvió más relevante, si vos querés, a partir de 1989 con la caída del muro. Frente a esa situación, Castro se queda sin plata. Entonces necesitaba tratar de seguir sosteniendo su mentira comunista de alguna manera, pero para eso necesitaba alguien que la financie. Caída la Unión Soviética no tenía recursos. Entonces, en el año 1990 se juntan, arman el Foro de San Pablo y el objetivo era la Unión Soviética Latinoamericana. Y ese Foro de San Pablo se nutre, en términos teóricos, de todo lo que es el posmarxismo, que tiene que ver con, frente a la derrota en el plano económico del marxismo, lo que hacen es trasladar la lucha de clases a otras partes de la sociedad, a otros aspectos de la sociedad. Entonces aparece la pelea entre hombres y mujeres, que es el feminismo radical, porque el feminismo como causa original es una causa liberal, levantada a mediados del siglo XVIII por Jeremy Bentham. Aparece, por ejemplo, el hombre contra la tierra, ¿sí?, que es el ecologismo, donde su faceta más sangrienta es el aborto. Por ejemplo, negros contra blancos, o pueblos originarios contra los ocupadores, o todos los temas de las minorías, que en realidad es darle derechos que ya tenían. Entonces, cuando vos planteás eso, también hay una arista de esa batalla cultural que se da en lo económico. Ahí, sacando, acá que verdaderamente se atrasa mucho en el debate. ¿Tenemos un debate atrasado en Argentina? Sí. ¿Por? Porque los socialistas de distinto pelaje no cuestionan la productividad del sistema capitalista. Lo que cuestionan es que dicen que el sistema es injusto. Entonces, básicamente lo que quieren hacer es, en terminología de ellos, como domar a la bestia. De hecho, antes de meterme yo en política, una de las cosas que yo hacía dando charlas por el mundo es justamente explicar que no solo que el sistema capitalista es más productivo, sino que además es el único que es consistente con los valores morales. Yo no inventé nada, o sea, hay un libro maravilloso de un economista que se llama Israel Kirzner, profesor en la Universidad de New York, que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva. Y él arranca el problema desde el minuto cero. Dice, mire, el sistema capitalista tiene todos estos logros que lo ponen muy por encima del sistema socialista. Pero se le achaca de que es injusto. Y él lo que dice es, bueno, si efectivamente el sistema está construido sobre bases injustas, no merece ser defendido.
Y entonces él, utilizando el principio de apropiación de Locke y la idea de Hayek del mercado como proceso de descubrimiento, él llega a una noción sobre cómo funciona la economía de mercado, o de libre mercado, o de libre empresa, y demuestra que no solo que el sistema es más productivo, sino que además es el único que es moralmente correcto, que abraza los valores correctos. Entonces, eso lo que hace es que, digo, definitivamente vos defiendas el sistema, no por una cuestión utilitarista, sino moral. Sino porque abraza los valores morales correctos. Fíjate la discusión que yo planteo en términos de eliminar el Banco Central. O lo podés ver en cualquiera de mis discursos en la Cámara de Diputados o en los discursos de Victoria. Nosotros siempre hay una argumentación moral, hay una argumentación técnica y hay un remate político. Fíjate el caso de eliminar el Banco Central. El principal motivo que yo levanto, y es el que nadie me discute, y nadie se anima porque nadie le da la cara para hacerlo, yo empiezo al revés. Yo le pregunto a cualquiera de los muchachos, ¿quién de ustedes está a favor del robo? Sí, todos te vamos a decir que no. Ese es el primer argumento. Si lo explicaste Bueno, muchas veces. pero justamente, el primer problema con el Banco Central es un problema de índole moral, que robar está mal. Es decir, porque si yo ahora agarro una fotocopiadora y empiezo a imprimir billetes y les quiero cambiar las computadoras, los vasos, los zapatos, el reloj, lo que fuera, por esos billetes, ¿no me lo vas a aceptar? No, estafa. Porque es una estafa. Ahora, y bueno, ¿y por qué lo puede hacer? ¿Por qué no lo puedes hacer vos o él o cualquiera de nosotros? ¿Y por qué sí lo puede hacer el Banco Central? ¿No te resulta raro? Se está violentando el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué lo puede hacer entonces el Estado? Porque tiene el monopolio de la violencia. Es decir, te puede imponer el curso forzoso porque tiene el monopolio de la violencia. Y eso no es menor. Porque la consecuencia es que, por ejemplo, en los últimos 20 años, los políticos nos robaron con este mecanismo 280.000 millones de dólares. Este gobierno de delincuentes se afanó 90.000 millones de dólares con este mecanismo. Este es un gobierno de delincuentes. Sí, claro. Y con todo aquel que te revienta con emisión monetaria es un gobierno de delincuentes. ¿Y si sos presidente los vas a denunciar? Vos sabés que es muy interesante. Hay un libro de Ricardo Manuel Rojas que se llama La inflación como delito. Sí, me lo regalaste y lo leí. Claro. Bueno. En el primer programa que hice en esta casa. Él, digamos, justamente el argumento es mostrar que es un delito la emisión de dinero. Ahora, el punto es que no está tipificado en el Código Penal. Ahora, fíjate todas las cosas que están tipificadas en el Código Penal y un delito que hoy se lleva 25.000 millones de dólares por año, no es delito. ¿Me comprendés lo que te digo? Es decir, y a veces los abogados esto lo entienden bien. Algo puede ser legal, pero no es legítimo. Sí, por supuesto, claramente. Entonces, claramente. Cuando viene alguien y viene a tratar de rebatir de la dolarización, que es la forma vulgar que se conoce nuestra propuesta, la pregunta es, ¿estás a favor del robo? ¿Estás a favor de que los políticos nos roben esta cantidad de dinero? ¿Me comprendés? O, dicho de otra manera, Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Sí. Bien. ¿Y el Banco Central cuándo se creó? 1935. Exactamente, y se creó por 40 años. Y se creó mixto. Sin embargo, en el año 46 vino Farrell y lo estatizó. ¿Sí? Ahora, antes de que tuviéramos Banco Central, la inflación era del 0,9% anual. Durante la existencia del Banco Central mixto, los primeros 10 años, la inflación fue del 6% anual, promedio. O sea, muy alta para los registros de la época. Después, cuando se lo nacionalizó, de ahí hasta 1991, la inflación promedio fue del 250% anual. Le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, 2 hiperinflaciones sin guerra. Después, ¿qué vino? El repudio de la moneda, la convertibilidad, que era una suerte de hacer una ficción de una dolarización, con posibilidad de salir. ¿Y qué es lo que pasó? La inflación fue del 9% anual promedio, pero toda concentrada en los primeros 20 meses. A partir de 1993, Argentina ya estaba entre los países con menos inflación del mundo. Cuando los políticos se quedaron sin financiamiento vía deuda, ¿qué hicieron? ¿Recurrieron a qué? A la maquinita. A la maquinita. Nos dijeron que esta vez iba a ser diferente. Durante los primeros 4 años del régimen K, ¿la inflación cuánto fue? Casi 10. O sea, fue 9, ponele. En la segunda parte del régimen K, 20. Después 30. Con Macri 40. 54. Bueno, está bien, el último año. El promedio. Sí, correcto.
Y si vos tomás, este gobierno ya, digamos, la inflación viene viajando al 125% anual, ponele, en los últimos 12 meses, o 130, 140. Pero si anualizás el dato punta o los últimos dos datos, te vas a 300. Si tomás alimento, venís en torno al 400. Si tomás mayorista, en torno al 700. Sí. Es decir, y tenés un desastre de sobrante monetario, porque tenés control de capitales, tenés un problema de una relación pasivos remunerados, base monetaria peor que el que tenías a inicios del año 89, y tenés indicadores sociales en términos de pobres e indigentes peores que en el año 2001. Es decir, con lo cual estamos al borde de la peor crisis de la historia. ¿Con hiper en la puerta? No, y la pregunta es, sí, con todo este cuadro, ¿la locura es no tener Banco Central o la locura es tenerlo? ¿O la locura es que te puedan sacar de esta situación las personas que gobiernan? Es pregunta. Claro, las personas que gobiernan, ¿te pueden sacar de la situación en la cual te metieron? Los que están hoy no. No pueden ser parte de la solución porque son el problema en sí mismo. Por eso nuestro argumento es, una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Vos no podés pretender haciendo siempre lo mismo, obtener resultados distintos. Ahora, Javier... Eso también es fatal arrogancia. Sí. Es creer que el otro lo hizo mal porque es tonto y que vos lo podés hacer bien porque sos más inteligente. Ahora, ganar las elecciones. No sé qué números manejás, si crees que podés tener chance en primera vuelta o no, balotaje. Ahora me lo dirás. El 10 de diciembre, si sos presidente, tenés que asumir. ¿El 11 qué haces? No, el mismo 10. El mismo 10 arranca la reforma de ley de ministerios. Nosotros vamos a dar el diagnóstico crudo y duro de en qué estado estamos recibiendo el país y cómo vamos a trabajar para resolverlo, y automáticamente llamamos a sesiones extraordinarias y no va a entrar una ley ómnibus, va a entrar una ley tren. Una ley tren, ¿y qué claro, es la ley tren? Y sí, porque tiene varios vagones. Ah, ¿sí? Que es una reforma del Estado, básicamente. La reforma del Estado, van a ir un montón de paquetes de leyes para poner en caja a este monstruo. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Una reforma impositiva, laboral? Bueno, nosotros, la modernización del mercado laboral es una tarea muy importante para que la situación de los que... Hay 8 millones de personas hoy que están en el mercado informal. Entonces, vos le tenés que dar una solución a esa gente. A ver, hoy el empleo privado es 6 millones de puestos de trabajo y está clavado ahí desde el año 2011. Entonces, si vos vas a generar todo un conjunto de reformas que vas a generar mucho crecimiento económico, es bueno que ese crecimiento económico sea intensivo en mano de obra, para que haya trabajo para todos, trabajo con alta productividad, con alta remuneración, y que la gente empiece a salir adelante. Vamos de nuevo al 10, ¿sí? Proyecto de ley, tren. Sí, claro. Porque... Reforma de todo tipo, no una ley ómnibus, reforma de todo tipo. La mandás inmediatamente al Congreso. Absolutamente. ¿Ya estás trabajando en eso? Sí, está súper avanzado eso. Súper avanzado. ¿Y cuál es el punto medular? ¿La reforma de ministerios? La reforma de ministerios es, digamos, la más fácil, ¿me comprendés? Porque en el fondo nosotros estamos planeando ir a 8 ministerios. Es el afuera, ese es. El afuera. Exactamente. Ahí nos quedaríamos con 8 ministerios, que es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Infraestructura, Relaciones Exteriores, Capital Humano, Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. Esos van a ser nuestros 8 ministerios. Y a partir de ahí, digamos, se va a hacer todo un rediseño del Estado. Porque así como estamos no podemos seguir. Es muy importante atacar la cuestión fiscal de inicio. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos mirás los últimos 122 años de historia, en 112 tuvimos déficit fiscal. Cuando vos mirás las 22 crisis que tuvo Argentina, en la metodología Cerro-Meloni, 20 tienen origen fiscal. Y que se separan entre alto y escandalosamente alto. Ahora, fíjate las últimas grandes crisis de Argentina, ¿no? El Rodrigazo. El Rodrigazo en el 75 tuvimos la crisis con 14 puntos del PBI de déficit fiscal. ¿Hoy tenemos cuánto? 15. ¿Me comprendés? Y 10 veces más pobre, había 4% de pobres. Claro, pero fíjate la situación del arranque del Rodrigazo. Multiplicar la inflación por 6 con 5% que salta al 20.
¿Me decís cómo hacemos para multiplicar por 4 la Sí, cantidad de pobres? No te da la matemática. Sí, ahora, tenés ese proyecto de reforma, va al Congreso. Sí. ¿Sí? ¿Crees que van a estar los consensos? Absolutamente. Sí. Porque Porque implosiona el sistema político, decís vos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el rol de Guillermo Francos? Que va a ser tu ministro del Interior. Exacto. ¿Y cuál es su principal tarea? La ambulancia política. La ambulancia política. Va a ir con la camilla a los heridos levantando dirigentes de otros espacios. Exactamente. Se va a reconfigurar el sistema político argentino. Es decir, esto va a cambiar en serio. Es decir, si vos querés un cambio verdadero, nosotros somos el cambio verdadero. Porque el triunfo nuestro además va a implicar una implosión del viejo sistema. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros, la ambulancia ya está funcionando. ¿Qué significa que la ambulancia ya está funcionando? ¿Ya hay heridos que te llamaron? Ya hay heridos y, digamos, Guillermo va y los rescata. O sea, ya está sumando gente de otros espacios. Obvio. Pero, Obvio. ¿oficialmente o la tenés apalabrada? Oficialmente Sí, no es claro, oficial todavía. claro. Hay gente que está esperando que se caiga la vieja estructura. ¿Y vos lo das como un hecho que esa estructura se va a caer? Sí, es claro. Porque no solo fracasaron en los resultados, sino que además fracasaron políticamente. Porque vino un outsider y en 2 años los desplazó a tipos que están apoltronados hace años. Sí. Ahora con la ambulancia, va Franco con la camilla. ¿Te va a venir alguno de la casta? ¿Te van a venir casta? Vamos a ponerlo en estos términos. A ver. La pregunta es, suponete que vos fueras un votante de Milei. Sí. Perdón por la incomodidad No que pasa pueda nada, generar, no pasa pero nada. sabes que es un ejercicio, ¿no? No pasa nada. No, bueno, viste que hay gente que se pone... No, a mí no, yo no tengo ningún tipo de problema. Ah, bueno, pero Sí. yo pido la disculpa del caso de antemano. No pasa nada. Suponete lo siguiente, que vos fueras un votante de La Libertad Avanza. La pregunta es, vos me elegís a mí para hacer purismo teórico o para resolver problemas. Yo entiendo que la mayoría de la gente te va a votar es para resolver los problemas de la Argentina. Sobre Bien, todo el exacto. económico. Entonces, es mi lectura. Todos aquellos que se quieran sumar al proyecto que abraza las ideas de la libertad y que fue el que pusimos en marcha en 1860 y de ser un país de bárbaro en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial y que aspira a un futuro mejor para que dentro de 35 o 45 años seamos una potencia mundial. Todos los que quieran venir van a ser recibidos y todos los que quieran trabajar por esta Argentina liberal los vamos a recibir y les vamos a dar lugar, porque creer que esto se resuelve con 3 iluminados desde un escritorio es un poco naif. Hoy es el Día de la Lealtad, Javier. ¿Sí? Es un día importante para el peronismo. ¿Cómo es tu vínculo con el peronismo? Yo creo que hay una parte del peronismo que está en condiciones de sumar. Hay un sector del peronismo que está en condiciones de sumar. Que claramente no son los kirchneristas. No son los kirchneristas. Que nosotros venimos, fíjate esto, nosotros de hecho venimos a terminar con el kirchnerismo. O sea, nosotros somos la única fuerza que puede terminar definitivamente con el kirchnerismo. No es que nosotros necesitamos mantenerlos vivos para tener con quién confrontar discursivamente sin hacer propuestas. Nosotros venimos a terminar con el kirchnerismo. Somos la única fuerza en condiciones de terminar con el kirchnerismo. No solo, es más, Carolina Píparo, en la provincia de Buenos Aires, está cerca de darle el golpe de gracia al kirchnerismo. Vos decís que tenés algo así, dijiste el otro día, tenés como el ataúd para el kirchnerismo. Nosotros somos los que le venimos a poner la tapa al ataúd del kirchnerismo, sí, claro. ¿Y Massa está en ese kirchnerismo o no? Es un problema de cómo él resuelve internamente sus cuestiones. Él sabrá que, digamos, eso no es un problema mío, un problema de él. No, por supuesto. Sí, te lo pido como lectura. No sé, digo, qué sé yo. Es un problema de él. Yo no me meto en lo que hacen los otros espacios. Ahora, Javier, ¿cuándo? Digo, bastante tengo por resolver yo, lo que está en el mío. Ya lo sé. Y ahora te vamos a hacer algunas preguntas vinculadas con eso. ¿Qué paciencia querés que tiene la sociedad? Porque vos hiciste un montón de propuestas, pueden gustar mucho o poco nada, pero las hiciste.
Somos el único espacio que hizo propuestas. Sí, las El explicaste. resto lo único que hizo fue mentir sobre nuestras propuestas. Marcaste la Se gente. se llama falacia del hombre de paja. Sí. Fraccionaron videos o declaraciones y nos pegaban con argumentos recortados para inventar una crítica, ¿no? Bien. Vos decís, reformas son ambiciosas, rupturistas, controvertidas para algunos les pueden gustar mucho, poco o nada, pero están planteadas. Muchas reformas son radicales. ¿Crees que la sociedad va a tener paciencia o no? ¿Qué ves sobre ello? Mirá, Porque la expectativa, por lo menos del sector duro de tu votante, es alta. está bien, pero nosotros nunca dijimos que esto se resolvía de modo instantáneo. Es verdad. De hecho, nosotros hemos planteado un programa a 35, 45 años. ¿Querés poner el promedio? 40. Y hemos explicado cómo es esa transición. Esto no... creer que es instantáneo es una... Ahora, es parte, de la falacia del hombre en paja que nos inventaron desde otros espacios, ¿no? O sea, no son instantáneas. Nunca dijimos que eran instantáneas, explicamos cómo se hacía, pero prefieren cortar los videos y mentir. ¿Qué quiere que le haga? No, a ver, pero nosotros el primer día le vamos a dar un diagnóstico a la sociedad. De hecho, lo estoy haciendo. Lo hice en el debate, lo dejé bien claro en el debate. No es que yo esto lo digo hace 3 minutos. No, ya hace rato que lo digo. Y lo explico. Y yo digo, fíjate esto, es la primera vez que hay un candidato con posibilidades de llegar a la presidencia que dice que va a ajustar, que va a abrazar la idea de la libertad. Digo, es absolutamente impensado esto. Es decir, de todas partes del mundo están estudiando esto. Pero claro, nosotros, cuando hablamos de ajuste, nosotros especificamos quién es el que paga el ajuste. Acá históricamente siempre lo pagó el argentino de bien, el que labura. No, esto no es así. No va más eso. ¿Quién lo paga ahora? Lo va a pagar la política. ¿Quién lo va a pagar? La casta. Es decir, lo van a pagar los políticos ladrones, lo van a pagar los empresarios prebendarios, lo van a pagar los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, lo van a pagar, los periodistas ensobrados, ¿sí? Los pauteros, o sea, los corruptos, y lo van a pagar los profesionales corruptos, que viven de mantener viva la llama de la religión del Estado. ¿Hay una religión del Estado? Sí, claro, obvio. Y porque de eso comen. ¿Come más gente de la que vos querés del Estado o no? Sí, obvio, come un montón de gente del Estado. Ahora, Javier, vos planteás todo de los empresarios, de los periodistas y de un montón de otra tanta gente. ¿Sí? ¿Dónde crees que tenés que hacer la principal reforma? ¿En qué sector? No, la principal reforma, la madre de todos los males, es el Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema. La madre de todos los males es el Estado. Es el Estado. Sí. ¿Hay que dinamitarlo el Estado? Hay que llevarlo a la mínima expresión posible, pero sin que eso violente la sostenibilidad. Porque vos podés hacer un ejercicio teórico, ¿sí? Pero después la vida real no es sostenible. Es decir, si te explota todo no es sostenible. Entonces, justamente lo que nosotros hemos hecho en todo nuestro programa es incorporar restricciones sociales. A diferencia que los políticos incorporan restricciones políticas, no, la mía no se toca, la mía no se toca, la de él no se toca, la de mi amigo no se toca, nosotros no, esa se toca todo, lo que no se toca es la de la gente. Por eso nosotros no eliminamos los programas sociales el primer día. Bueno, ahí voy con eso. Estás hablando un poco de corrupción también. ¿Te gustaría que Insaurralde, por ejemplo, como emblema, termine detenido, preso o no, tras la reja o no? ¿Te gustaría esa foto o no? Obviamente. ¿Te gustaría Insaurralde Obviamente, preso? pero esto es lo que hay que entender. La corrupción existe porque existe el Estado. Insaurralde, a ver, ¿cuál es el problema de lo Insaurralde? Insaurralde toda su vida trabajó en el Estado. Y con la remuneración que se consigue en el Estado, vos no podés tener la vida de un magnate. ¿Hasta ahí vamos? Sí, está aquí, es clarísimo. Con lo cual eso, sí. o sea, no, porque si de repente, no sé, viene un empresario que su dinero lo gana honestamente en el mercado y quiere estar, en un barco mucho más grande, y qué sé yo, a mí me pasó, no sé, en una de las reuniones del G20 y del WEF y todas esas reuniones en las que yo participaba, llegó un empresario en un transatlántico.
Y no tenía una chica, había 300. De hecho, yo estaba cenando en el barco de al lado y se quejaban del ruido del otro barco, de este empresario, que entre otras cosas tiene un equipo de fútbol. ¿En Estados Unidos? No, en Inglaterra. El que se quiso comprar... ruso. Exacto. Ruso. Abramovich. Abramovich. Entonces, lo que digo es, si vos te gastás la tuya, problema tuyo, ¿qué me importa? Si vos te la ganaste honestamente, no es mi problema. Ahora, quiere decir que lo de Insaurralde es la manifestación de la corrupción. Insaurralde preso. Claro, pero vos fíjate esto, lo vas a ver en otras cosas. Yo creo que alguna vez te lo conté. Cuando yo fui propuse lo de donar la dieta, que además la idea es de mi hermana. Vos fíjate esto. Yo recibí 7 denuncias para que me expulsaran de la Cámara. Te querían echar por donar tu sueldo. Exacto. ¿Y 5 sabes de dónde vinieron? ¿De dónde? De Juntos por el Cambio. No solo eso. ¿Cuál es el problema de cuando yo empecé a donar la dieta? Que te enteraste cuánto ganaba un diputado. Sí, eso sí. Entonces, te enteraste cuánto ganaba un diputado respecto al ciudadano promedio y respecto al ciudadano mediano. Y cómo aumentó. También hay una tuitera que siempre muestra cómo fue aumentando. ¿Vendés? Y eso los pone súper violentos conmigo. No solo eso, fíjate esto, que hay algo peor todavía. Porque eso es lo de menos. ¿Sabés qué era lo que más les molestaba? Que no pueden justificar el nivel de vida que tienen con esa remuneración. Entonces lo que te digo es, el sistema está todo podrido. Entonces, todos aquellos que quieran hacer un cambio, que quieran hacer tabula rasa de eso, y decir, bueno, paramos la pelota y a partir de ahora empezamos de vuelta y vamos a reconstruir la Argentina de Alberdi, bienvenidos. Y al que lo engancho robando le corto el brazo. No la mano, el brazo directamente. Al que enganchas robando, brazo menos. Exactamente. Es metafórico, ¿no? Sí, porque después, no. van a venir con que Dios sea... Ahora, planes sociales. 1 de enero, 2 de enero. Si una persona que recibe el progresar trabajo, ¿lo va a seguir recibiendo? El Sí. potenciar trabajo. De hecho, ¿Lo va a seguir recibiendo? Sí. Sí, lo va a Los seguir. planes sociales no se cortan. No se cortan. Los planes sociales van a ser redefinidos. Redefinidos, eso es una tarea fenomenal que está llevando a cabo la ministra de Capital Humano. Y tiene, Sandra Petroelo, ¿no? Sandra Petovelo, sí. Que tiene a su vez 4 secretarías: Niñez y Familia, Salud, Educación y Trabajo. ¿Salud tenés definido o no? Sí, está definido. Lo tiene, digamos, está todo definido. Okay. De modo tal que vos le des cobertura y asistencia a la persona desde que nace hasta que logre insertarse en el mundo laboral. Y aquellos que se cayeron del sistema también darle... Ahora, nosotros proponemos incrementar la transparencia, eliminar los intermediarios. O sea, el 2 de enero cobran el potenciar trabajo sin pérsico, digamos. Vamos a hacer las reformas para que a la gente le llegue todo entero, como corresponde, sin intermediarios. Es decir, va a cambiar la lógica de la política social con nosotros. La política social de hoy, que es una política social asistencialista, que lo único que hace es crear esclavos. Sí. Lo único que hace es crear esclavos, ¿sí? Porque lo que hace es, Sí, te regala el pescado. Nosotros decimos no, nosotros cambiamos la política social. Nosotros vamos a una política social de capital humano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros te vamos a enseñar a pescar, te vamos a enseñar a hacer la caña, y si es posible, nos encantaría que te conviertas en un empresario pesquero. Sí. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros estamos pensando es una política social destinada a crear capital humano, que en el colateral, el efecto colateral de esto, es que vos creás individuos libres y Ahora, no esclavos. ¿Entendés que es revolucionario? Sí. Pero nadie se queda fuera del sistema. Nadie se va a quedar fuera del sistema. Exactamente, nadie se queda fuera del sistema. Vos sabés que nunca te lo pregunté, te entrevisté varias veces acá en la otra casa y nunca te lo pregunté. Para mí es muy nítido, pero te le voy a hacer la pregunta. ¿Vas a privatizar la educación? No. ¿Va a privatizar la educación? No, eso es falso. ¿Vas a privatizar la educación? No.
la educación en Argentina es pública. Sí. Puede ser de gestión estatal o de gestión privada. Exacto. Nosotros cuando pensamos el Estado, si vos querés, esto podría, inexorablemente tengo que ir a la teoría. Vamos. Es como pensar un debate entre Rawls y Hayek o entre Rawls y Nozick. Y cómo vos lees el Estado. Yo creo que el que lo presenta con más claridad es Hayek. Hayek tiene un libro maravilloso que se llama Los Fundamentos de la Libertad. Ese libro son 3 libros. Viste que antes era, poner La riqueza de las naciones son 5 libros, o sea, antes se escribía así. Entonces cuando vos lees los 2 primeros libros, lees Hayek y tenés la sensación que estás leyendo Rothbard. Parece anarcocapitalista Hayek en los 2 primeros tomos, o en los 2 primeros libros. Cuando vas al tercer libro, dice, bueno, pero la gente quiere Estado. ¿Pero qué es que la gente quiere Estado? La gente lo que quiere es un seguro. Entonces, vos lo que le resolvés con el Estado, si vos querés, es el seguro. Entonces, cuando vos lo entendés como seguro, entendés también el problema de Argentina. A ver, fíjate que yo esto se lo planteé en el debate. A quien más violentamente se lo planteé es a Massa, ¿no? Porque Massa en un momento, no sé, que me vino con los de la cardiopatía congénita. Y yo les planteé el disparate, ¿no? Porque fíjate esto. Yo tengo salud pública. Sí. Yo necesito hacer una ley para que la salud pública haga lo que tiene que hacer. Es un disparate. Y va de suyo que no. Y bueno, esa ley significa que vos le obligues a los hospitales a hacerlo. Pero entonces no lo hace, entonces hace mal su trabajo. Yo he escuchado, te lo quiero preguntar esto, pero que está ligado con esto. He escuchado en otro programa que me dijeron, pero va a sacar el calendario de vacunación. No, ¿cómo va a sacar? Es una locura. Bueno. A ver, vamos, se llama falacia del hombre y la paja. Y lo que quieren hacer es crear un monstruo porque quieren asustar a la gente. Bien, seguí que te interrumpí con eso, pero me parece importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estábamos con el tema de la educación. Sí, la educación y el Estado. Claro. Entonces, lo que nosotros... Y yo estaba hablando del tema de como un seguro. Y lo que fue el debate con Massa. Entonces, fíjate que en ese sentido le digo, a vos tu mentalidad estatista te está contaminando, le digo. Y explico esto de la ley, que era un contrasentido, porque hace una ley para que funcione algo que creaste por ley. Entonces quiere decir que lo hiciste mal. Y lo hiciste tan mal, el mejor indicio de que el Estado argentino es un Estado fallido fue lo que te pasó en la pandemia. Si nosotros hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. ¿Cuánto tuvimos? 130.000. Sí, un poquito más. Motivo por el cual yo acuso a este gobierno de gobierno genocida que mató a 100.000 personas. ¿Por qué? Porque me cobran una prima altísima. Y cuando se da el siniestro, falla. Cuando me cobran la prima para la seguridad y el país es un baño de sangre, otra vez, digamos, me falló el modelo. Y en realidad esto es independiente, digo, que esté de un bando o del otro. Por eso el verdadero cambio somos nosotros. ¿Qué? Porque ninguno... A ver, los otros se prestaron en la pelota durante los últimos 40 años y no arreglaron los problemas. Y el único que quiso arreglar todos los problemas fue demonizado, hasta terminó preso. Habla de Menem. Obvio. ¿Sí? ¿Puede ser el primer Menem o no? ¿Puede ser el primer Menem? ¿En qué sentido? Sí, de las reformas. El primer Menem hizo un montón de reformas. Pueden gustar mucho poco nada, pero las hizo. Sería un honor lograr alcanzar los logros que tuvo ese gobierno. Es el mejor gobierno en la historia argentina. Lo dijiste muchas veces. Pero eso está documentado en un libro, en un artículo que se llama Passing the Buck, de Gerardo de la Polera, Bossoli e Irigoyen. Y toma el índice de presión macroeconómica y evalúa a todos los gobiernos. Es interesante porque cuando hablas con Gerardo de la Paulera, te dice, y eso que el índice es bastante rudimentario. Dice, si se incorporaran las mejoras microeconómicas, el gobierno de Menem todavía sería muchísimo mejor. O sea, sería un honor para vos ser el primer Menem, digamos, el Menem de las reformas. Y eso sería un avance enorme. Sí. Pensá que yo, digamos, a veces cuando estoy deprimido o no estoy optimista, no tengo el optimismo que me suele caracterizar, a veces creo que es como la película Despertares, ¿no?
Venías de una decadencia furiosa, vino alguien que hizo el esfuerzo de poner de vuelta en pie el país y después volvió a la izquierda de la mano de los Kirchner y arruinaron todo. Hablando bien, ¿vas a privatizar YPF? La idea es que una vez que la empresa se ponga en valor, privatizarla. O sea, para venderla a un precio competitivo. Exactamente. No como el desastre que hizo Kichilov, que digamos, la trajo a las manos del Estado. Tenemos un juicio millonario en puerta, y no solo eso, sino que además perdió el 90% del valor. ¿Qué número manejas para el domingo? Sos fanático de los números, sos un tipo muy metódico. ¿Qué número manejas para el domingo? Mira, nosotros tenemos que... Aún no estamos en primera vuelta, pero que el error estadístico nos podría, de salir hacia nuestro lado, nos podría poner en primera vuelta. ¿Tenés miedo que te afanen en boletas o no? Sí, por eso estamos haciendo un trabajo enorme en términos de fiscales. Estamos sumando a un ritmo de 3.000 por día. ¿Es cierto que imprimen boletas con tu cara y que son falsas? Sí, lo hacen para engañar a la gente y hacerle trampa. ¿Y en qué lugar pasa? Tengo entendido que en La Matanza, por ejemplo. Pasa por todos lados. Las trampas están en todos lados, Esteban. ¿Este sistema político es tramposo, Javier, o no? Sí, claro. Claro, porque es un gran negocio. Entonces, con tal de retener el poder, son capaces de cualquier cosa. El mejor reflejo de eso es la campaña sucia que recibí. No hay registro histórico de una campaña sucia como la que se me hizo a mí durante todo este periodo. ¿Y alguien sufre al lado tuyo? Hoy tu pareja, hijos no tenés. ¿Alguien sufre al lado tuyo eso o no? Mira, claro que sufren. Digo, cuando vos ves... ¿Tu hermana, tus viejos? Cuando vos ves cómo mienten acerca de las mentiras que dicen sobre mí, pero bueno, nada, ¿sabes qué? Era mucho más fácil que me quedara como esos salames que creen que metieron 3 tweets y cambiaron algo. Mira, esto es así. Cuando vos vas a la cancha a ver a Argentina, es divino ir a ver a Argentina. Sí. A mí me gusta ir a ver Estudiante igual. Puedo poner un Estudiantes más acorde a la época que yo me pueda acordar. Lo que vos quieras. Digo, vos ves el colorido de la tribuna, los cánticos y todo lo que quieras. Pero en ese Estudiantes de Bilardo, sí, del 82, ¿no? Sí, 82, 83, bien. Digo, vos por más que te pusieras a gritar en la tribuna, la pelota no se mueve. Es verdad. Los goles lo hacía Gotardi, sí, o Trama. Sí, muy bien, sí. Estuve bien, ¿no? Sí, ¿Querés que te mencione el mediocampo? Perfecto, dale. Con Troviani, Russo, Isabela. Muy bien, y Ponce, muy bien. El Bocha Ponce. Muy bien. ¿Viste? Algo me acuerdo. Sí. El arquero era del Ménico. Sí, claro, muy bien. Muy bien. Pero bueno, dije, y el Tata Brown era el capitán de ese equipo. ¿Cómo? Y el Tata Brown era el capitán de ese equipo. Sí. Y Cooper jugaba... Cooper jugaba Ferro. ¿Cómo era? No, el que... Camino. Camino jugaba de 4. Jugaba de 4. Exactamente. Y los números eran 2, 3, 4, sí, 5. Sí, es verdad, es verdad. No se usaban con... Sí, eran correlativos. Exactamente, ¿viste? Mirá cómo me acuerdo. Sí. Y vos decías que no te quisiste salir de la tribuna para ir a hacer el gol. Vos puede ser muy linda la tribuna, pero poné la pelota en el medio y decime si logra mover la pelota gritando desde la tribuna. En Boca los goles lo hacía Palermo. Sí. Sí. ¿Y quién va a ser tu Palermo en el gobierno? ¿Quién va a ser mi Palermo? Y hay muchos cracks. Yo estoy muy contento con la gente que estamos formando. Sí. Con todo hay alguno que por ahí dice cosas que no te representan. Bueno, hay que entender que los liberales no somos manada. Y nosotros además nos regocijamos en nuestras diferencias. Con lo cual, digamos, pero eso es algo nuevo para los políticos. Los políticos entienden la verticalidad, el siguana. Y la verdad es que si todos opinan igual, eso no es bueno. O sea, entonces nosotros nos permitimos tener diferencias. Por último, Javier, agradeciéndote. Mañana cerrás en
Mañana En el cerramos Movistar en el Arena, Movistar sí, Arena. una particularidad, yo lo destaqué hoy en la radio, que va a ser la primera vez, creo que en la historia de la democracia reciente, que un catedrático, un académico, va a ser el principal orador, o después de vos el principal orador, ¿no? Sí, tenemos... primero va a haber una banda que va a estar la Power Up. Y después va a estar exponiendo Alberto Benejalich, hijo, que para mí es un honor. Imagínate que tener al máximo prócer de toda la historia, la ciudad de la libertad en la Argentina, tenerlo de telonero, me siento como los Rolling Stones. Sí. ¿Con quién pasa la final? ¿Con Massa o con Bullrich? Esperemos poder terminarlo en la primera vuelta.